Todos conocemos la historia de cómo se extinguieron los dinosaurios no aviares. Un asteroide gigante del tamaño del monte Everest impactó contra la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años con la fuerza suficiente para quemar la atmósfera como un pastel y causó condiciones apocalípticas en todo el mundo, lo que a su vez erradicó rápidamente a aproximadamente el 75% de todas las especies. Y si bien no es la peor extinción jamás ocurrida, se considera ampliamente la más repentina y violenta, y es probable que la mayoría de los dinosaurios hayan. Un día estaba bien y al siguiente estaba muerto. Sin embargo, no hace mucho, en tan solo un par de años, se hizo un nuevo hallazgo que sugería que este evento catastrófico pudo haber sido más violento y aterrador de lo que pensábamos originalmente. Existe la posibilidad de que el asteroide no estuviera solo. Para ser exactos, en 2022, investigadores observaron una extraña estructura masiva, ahora llamada Nadir, en el fondo del Océano Atlántico mientras revisaban datos de reflexión sísmica. Lo curioso era que tenía todas las características de un cráter de impacto. Y era anormalmente grande, con un diámetro de aproximadamente 9,2 kilómetros o 5,7 millas, aproximadamente 11 veces mayor que la altura del edificio más alto del mundo, a pesar de estar ubicado a más de 900 metros o 3.000 pies bajo el agua. Y dado que el cráter Chicxulub se encuentra en la costa de México, se podría suponer que esta nueva estructura se encontró en algún lugar cercano. Y no es una mala suposición. Pero en realidad se encontraba en el lado opuesto del océano, en África, frente a la costa de Guinea, para ser exactos. Y. Naturalmente, encontrar un cráter aleatorio no tiene mucha importancia. Pero cuando analizaron el sitio, descubrieron que databa casi de la misma época que el exterminio de los dinosaurios. En otras palabras, hace aproximadamente 66 millones de años, lo que plantea la posibilidad de que este nuevo asteroide hubiera golpeado 2 veces a los gobernantes de la Tierra, por así decirlo. Y, obviamente, considerando la proximidad de ambos eventos, se especuló sobre si se había separado del asteroide Chicxulub o si realmente se había desprendido de él durante entrando en la atmósfera. Y para añadir a este debate, el año pasado un estudio confirmó, sin lugar a dudas, que este cráter fue definitivamente causado por un asteroide. Pero lo que no se aclaró fue si ocurrió el mismo día, un poco antes o un poco después. Y esta es una distinción importante, ya que no estamos hablando de un evento insignificante, sino de una colisión lo suficientemente potente como para haber tenido un impacto notable en la desaparición del dinosaurio. Ahora bien, sí, fue considerablemente más pequeño que el asteroide Chicxulub, que generó un cráter de aproximadamente 200 kilómetros o 120 millas de diámetro, es decir, unas 21 veces más grande. Sin embargo, un impacto de la escala de Nadir sigue siendo muy poco común, ya que solo ocurre una vez cada 50.000 a 100.000 años. Los investigadores estiman que el asteroide debió tener casi 500 metros o 1.640 pies de diámetro, lo que lo hace varias veces más grande que el asteroide IR-4, más de 5 veces más largo que un campo de fútbol y 10 veces más grande que el asteroide responsable del cráter Tunguska. Evento, que por ahora es el mayor impacto en la Tierra registrado en la historia, y esperemos que siga así. El asteroide responsable de Nadir no solo era inusualmente grande, sino también excepcionalmente rápido, impactando la costa a unas 45.000 millas o 72.000 kilómetros por hora, unas 11 veces más rápido que el proyectil de tanque más rápido jamás disparado. Y hay que tener en cuenta que este asteroide era unos 4.000 millones de veces más pesado. Así que todo esto en conjunto resultó en una colisión gravemente catastrófica. Pero la pregunta, ¿qué tan malo fue para los dinosaurios? Bueno, suponiendo que este asteroide impactara antes que el principal, cualquier dinosaurio o reptil marino que lo viera venir no sabría que algo andaba mal hasta que entró en la atmósfera y rápidamente se volvió unas 24 veces más brillante que el Sol. Su gran tamaño y velocidad probablemente causaron una explosión parcial en el aire que habría provocado una perturbación local. Si bien la intensa luminosidad pudo haber quemado a cualquier animal que estuviera demasiado cerca, y con su velocidad, no tardó mucho en
Nadir atravesaría completamente el cielo y se estrellaría contra la Tierra, liberando instantáneamente una energía equivalente a 5.000 megatones de TNT, es decir, más energía que el arsenal nuclear actual de la Tierra, según algunos cálculos. En un abrir y cerrar de ojos, se habría formado una enorme bola de fuego, más grande que Central Park, en el lugar del impacto, lo que provocaría el calentamiento de las áreas circundantes y la ebullición del agua a su alrededor, mientras que cualquier dinosaurio expuesto lo suficientemente cerca de la costa se encontraría repentinamente en llamas. Y, basándose en las formaciones africanas del Cretácico superior, estos dinosaurios posiblemente podrían haber incluido hidrosaurios, titanosaurios y ablosaurios, para quienes las quemaduras eran, lamentablemente, la menor de sus preocupaciones. Porque a medida que la gigantesca bola de fuego se extendía, vientos sobrecalentados, más rápidos que los huracanes, también se propagaban hacia el exterior, lo que habría arrasado bosques y azotado animales a una distancia mucho mayor que la del calor, quizás recorriendo cientos de millas o kilómetros. Es decir, a modo de comparación, se estima que incluso un asteroide 8 veces más pequeño sería suficiente para destruir la totalidad de la ciudad de Nueva York. Si bien algunos de los efectos del impacto del asteroide fueron mitigados por el impacto en el agua, otros se vieron exacerbados, como el enorme tsunami que le siguió. Justo alrededor del lugar del impacto, la ola podría haber sido 3 veces más alta que la Torre Eiffel y se tragó grandes extensiones de tierra. Mientras tanto, olas más pequeñas, pero aún masivas, viajaron mucho más lejos, causando importantes daños a lo largo del Atlántico y probablemente también dejando cicatrices en las costas de lo que hoy es América del Norte y del Sur. Además, a pesar del efecto amortiguador del agua, el asteroide Nadir impactó con la suficiente fuerza como para causar grietas en el lecho marino y generar un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter. En otras palabras, todos estos efectos combinados habrían causado daños importantes a nivel local y quizás incluso continental, que no solo habrían sido rápidos sino catastróficos. Sin embargo, lo que es mucho más difícil de determinar es si tuvo un impacto global severo. Porque, por ejemplo, mientras el asteroide expulsado se elevaba, no fue suficiente para sobrecalentar la atmósfera como lo hizo el asteroide Chicxulub, pero aún así vaporizó gran parte del lecho marino y lo hizo posiblemente en el peor lugar posible, ya que impactó en una zona donde yacía un gran depósito de concha negra, rico en carbono y azufre. Por lo tanto, no fue una gran liberación a la atmósfera. Y podría haber sido suficiente para tener un efecto palpable en el clima mundial. Y aunque no es una simulación 1 por 1, un grupo de investigación independiente acaba de publicar un estudio que concluyó que sí. Si Bennu, un asteroide de proporciones similares, impactara el planeta, sería suficiente para causarle un gran daño a la Tierra, juego de palabras intencionado. Bajaría las temperaturas globales durante 3 o 4 años, reduciría las precipitaciones en un 15% y reduciría la capa de ozono hasta en un 32%. Estas cifras varían según la distancia del epicentro. Naturalmente, esta es solo una simulación de un asteroide diferente. Por lo tanto, estos efectos no son definitivos, pero sí resaltan cómo el asteroide Nadir fue engañosamente perjudicial para su tamaño. Irónicamente, podría haber sido incluso peor que el asteroide Chicxulub, al menos en cierto sentido. La razón es que, al levantar mucho material, el polvo permanece en la atmósfera menos tiempo, lo que podría parecer contradictorio, pero ocurre porque a mayor cantidad de polvo, es más fácil que choquen entre sí y formen partículas lo suficientemente grandes como para caer al suelo. Mientras tanto, al liberar menos polvo, los efectos no son tan graves, tardaría más en. Se produce aglomeración, por lo que el polvo permanece en la atmósfera durante más tiempo. Esto podría haber ocurrido durante el impacto de Nadir, provocando cambios climáticos prolongados, en términos relativos. En realidad, todo esto apunta a la conclusión de que Nadir fue lo suficientemente grave como para cambiar el mundo. Sin embargo, el verdadero impacto de Nadir en los dinosaurios sigue sin resolverse y probablemente seguirá así hasta que podamos averiguar más sobre el momento. Aunque, suponiendo que impactara antes del asteroide Chicxulub, probablemente habría alterado muchos comunidades y posiblemente hizo que los ecosistemas a escala global fueran más vulnerables al gran terremoto.
Y si imaginamos que ambos hubieran impactado prácticamente al mismo tiempo, todos los efectos negativos del principal probablemente se habrían intensificado, lo que habría acelerado aún más la tasa de extinción. Aunque debo mencionar que los científicos sostienen que el impacto del bucle de pollos fue más que suficiente por sí solo para acabar con los dinosaurios. Ya sabes, con más de 10.000 millones de energía. Hideshimes combinadas. Y era simplemente cuestión de tiempo, no de si se extinguirían. Aunque uno se pregunta si, de no haber impactado, habría sobrevivido al menos una especie más. También nos pregunta cómo un impacto así habría afectado a la humanidad. Y la respuesta no es muy buena. Para empezar, la bola de fuego por sí sola probablemente mataría a decenas de miles de personas en la costa en un instante, mientras que los demás efectos dejarían en la ruina a más de 200 millones de personas. En peligro, ya que la costa del Océano Atlántico alberga muchas grandes ciudades. Esto obviamente perturbaría a los países y el impacto económico tendría consecuencias globales, como mínimo. Y luego, basándonos en la simulación de Bennu, podríamos anticipar que se produciría al menos cierto nivel de escasez de alimentos y cambios en el clima. Eso, en sí mismo, crearía enormes problemas para la humanidad. Y realmente, con todo esto en mente, nos hace recordar cuán frágil es realmente la humanidad y cuán habría sido una lástima ser un dinosaurio en ese fatídico día. Gracias por ver y hasta la próxima.